queridos amigos gobernadores Humberto Corral y el ex gobernador inmediato Eduardo Verdugo, que no lo vi en pantalla, pero me imagino que debe estar presente. Leones vicegobernadores, dignatarios, expresidente consejo, exgobernadores presentes, amigos de Melvin Jones, familia leonística presente. Es un verdadero placer y privilegio estar con ustedes esta noche para compartir con ustedes mi conocimiento de protocolo leonístico actualizado a marzo de 2025. El protocolo es uno de los principios fundamentales para el buen entendimiento entre los hombres y entre los pueblos, internacionalmente reconocido. De acuerdo con los principios esbozados por Melvin Jones, dentro del leonismo existe también otro principio protocolar que pretende reducir la comparación entre las cualidades educativas, sociales y económicas de sus miembros, tratando de promover la igualdad entre los seres humanos, la cual nos impide diferenciar entre una persona con educación o clase social o económica superior comparada con una persona de educación o clase social o económica inferior, razón por la cual, aunque todavía se ven brotes inclusive en las alturas de resurgimiento de querer imponer el uso de títulos profesionales en nuestra organización, es un principio ampliamente aceptado del hecho de que en el leonismo somos compañeros leones, aunque haya países donde... Perdón, hay un micrófono abierto, por favor. Margarina, Margarita, por favor. Margarita, tu micrófono. Eso, gracias. Compañeros leones, aunque haya países donde el término de compañeros tiene una prevalencia política partidista, razón por la cual utilizan la denominación hermano león. Sin embargo, utilizaremos la denominación más común entre los hispanoparlantes, compañero león y dama león. De acuerdo con este principio, aplicado por Melvin Jones, nadie en el leonismo debería exhibir un título profesional. Somos todos compañeros leones y la salutación habitual a un compañero león masculino es precisamente compañero león. No es señor, no es doctor, no es licenciado, es el compañero león fulano de tal. En el caso que sea una mujer, se le trata de dama león o compañera león. Ojo, no es dama leona o compañera leona, porque el gentilicio para los miembros de los clubes de leones es genérico, león. Finalmente es bueno que se entienda que cuando decimos compañeros leones todos, se abarca a todos los leones, hombres y mujeres que están presentes, y que cuando decimos familia leonística, se abarca a todos los leones, leos, no importa el género o la edad. Eso es bueno entenderlo y practicarlo. Así podemos referirnos al compañero león presidente, o más sencillamente al león presidente, la dama león presidente, o la león presidente, y así león secretario, león tesorero, león torcerrabos, león domador, etc. Para los fines gramaticales, permítame resaltar que la Real Academia de la Lengua, RAE, reconoce ya los títulos de presidenta, gobernadora, razón por la cual se puede hablar de la presidenta del club o la gobernadora del distrito. Ahora es cuando se hace referencia a la presidenta utilizando el término león, entonces hay que utilizar presidente, porque león es masculino. Entonces sería dama león presidente y dama león gobernador. Los funcionarios de un club son más bien reconocidos como dirigentes. En varios países latinos se ha mantenido la costumbre de denominar a los ex como past, que es la denominación de pasado en inglés,
y la cual es una práctica que choca contra el principio latinoamericanista y de la lengua española, que nunca ha aceptado ni como anglicismo sustituir pasado por la Real Academia de la Lengua Española, razón por la cual exhortamos a nuestros compañeros leones a no utilizar paz, por tradicional que sea, y utilizar las denominaciones de títulos de leonísticos en toda nuestra área latinoamericana como pasado o ex. Nuestra lengua es demasiado rica para utilizar palabritas extranjeras cuando hay con qué sustituirlas en nuestro rico español. Todos los leones que no son miembros de la directiva son sencillamente compañeros leones, lo cual agrupa a todos los leones del club, sean estos hombres o mujeres. Cuando decimos compañeros leones, todos estamos efectivamente abarcando a todos los leones presentes, absolutamente a todos, incluyendo hombres y mujeres. En el leonismo hay un participante oficial adicional que forma parte de la familia leonística, que es el compañero o compañera Leo. El compañero o compañera Leo es un miembro de los clubes de Leo que patrocinan los clubes de leones. Las demás personas que puedan estar presentes en una reunión del club pueden ser saludados como invitados y en el caso de candidatos a ser juramentados como leones, se le denomina sencillamente ciudadanos aspirantes a ser leones. Los funcionarios son los leones que forman parte estatutaria del gabinete o por designación del gobernador o por haber sido elegidos en una convención. Es el caso de, por ejemplo, el león exgobernador o pasado gobernador inmediato, los leones vicegobernadores, primero y segundo, el león secretario del múltiple o del subdistrito o del club, el león tesorero del múltiple o subdistrito o de club, el león jefe de región o el león jefe de zona, todos los cuales tienen voz y voto, así como los siguientes. Están de derecho como funcionarios ex oficio los miembros del equipo GAT, así como los coordinadores o asesores de LCIF y marketing del distrito múltiple y de los distritos, los cuales solo tienen voz pero no voto en las deliberaciones del Consejo de Gobernadores y Gabinete Distrital. Como se habrán dado cuenta, en el protocolo oficial no existe el GMA, porque de hecho no existe como cargo oficial de Lions International. En el caso de los miembros del equipo GAT, que podrían ser dignatarios, en el caso de distritos y distritos múltiples, serán reconocidos primero por su más alto título leonístico y luego por su cargo como miembro del equipo GAT. En el caso de que no ostente ningún título leonístico, se le reconocerá por su cargo en el GAT. El león oficial de orden, los leones presidentes de los comités oficiales, comité de informática, comité honorario, comité de comunicaciones, los diferentes comités que hay en los gabinetes, son miembros del gabinete con voz, sin voto. También están los asesores de convenciones, candidaturas, credenciales, cuando se van a dar las convenciones, que son también comités. Y los presidentes de aquellos, tanto del múltiple como del distrito o del distrito Leo, son parte de la jerarquía. En la jerarquía leonística hay un participante oficial adicional que forma parte oficiosa del gabinete, que es el compañero o compañera presidente del distrito Leo, o su defecto, el león designado como enlace león del distrito, y en el caso del distrito múltiple, el presidente del distrito múltiple Leo
o el león designado como enlace león del distrito múltiple, que a partir de 2018 fueron incorporados como enlaces Leo León en la Junta Directiva Internacional, a los consejos de gobernadores y los gabinetes de distritos con voz pero sin voto. Menciono estas posiciones porque en el protocolo leonístico actualizado ocupan una posición jerárquica después del secretario o secretaria de distrito. Ojo, el Club Leo ya no es una simple actividad de servicio de los leones. Ahora forma parte del intrínseco del leonismo y su estamento funcional y protocolar. Hay dirigentes que ocupan posiciones jerárquicas inferiores a sus títulos de por vida. Es importante tomar esto en cuenta porque esto se repite en varias instancias del escalafón protocolar. Dignatarios quienes serán reconocidos primero por su más alto título leonístico y luego por su cargo como miembro del equipo GAT del SIF o como directores de programa o como asesores. Es el caso, por ejemplo, de del exdirector internacional Efren Ginard, líder GAT del área estatutaria 3, Manuel Mesías Melo o Rodolfo Espinal, mi propio cargo, quienes ocupan el cargo de líder de área regional GAT en el área G y C del área estatutaria 3. Jorge Bortolossi, quien ocupa el cargo de líder de área regional de LSIF, a los cuales se les reconoce como exdirector internacional y líder GAT del área estatutaria 3, Efren Ginard, exdirector internacional y líder de área C y C y G del GAT del área estatutaria AE3, 2, 3, Rodolfo Espinal y Manuel Mesías Melo, y el exdirector internacional y líder de área del SIF, Jorge Bortolossi, y es decir, no son catalogados por su año de ejercicio como directores internacionales, sino por su vigencia actual. Los funcionarios de un club son más bien reconocidos como dirigentes. Es el caso también de dignatarios que hemos coloreado en amarillo el título de por vida que no se pierde y en blanco el título provisional que ostenta provisionalmente, como veremos más adelante, mientras hay otros de inferior jerarquía, pero que ejercen una función de categoría internacional mayor, como los siguientes dirigentes que actualmente son líderes GAT del área estatutaria 3A. 3. En el área A, distrito P, Dama León Sol, el expresidente del Consejo Luis Martínez, el ex gobernador Iván Mauricio Ríos en el área D, en el E, Marlene Zapata Saavedra, en el F, José Bonifacio da Cunha Nogueira, y en el área regional del SIF, Idercildo Tomé. Aquí verán que el título permanente que ostentan en amarillo es inferior al protocolar, al título regional que ostenta la actividad, pero el primero sigue siendo permanente y el segundo es provisional. También es el caso de este y el próximo año del síndico de LSIF, exgobernador de distrito Juventino Figueira Borges, quien es exgobernador, pero que ostenta el cargo de síndico de LSIF este y el próximo año. Los vicegobernadores, quienes tienen voz y voto en el gabinete distrital, los colocamos como funcionarios porque tienen funciones ejecutivas vigentes, pero a pesar de haber sido elegidos por una convención, ni son funcionarios porque no son nombrados por nadie, y a pesar de haber sido electos, tampoco son reconocidos por el protocolo como dignatarios en el protocolo actual, aunque en el orden de precedencia oficial ocupan una posición superior a los dignatarios expresidentes de consejo, óigase bien, los vicegobernadores ocupan una posición superior a los dignatarios expresidentes de consejo y exgobernadores, exceptuando al gobernador inmediato, que es el único que le queda por encima a los vicegobernadores.
El segundo vicegobernador y el primer vicegobernador, aunque fueron elegidos vicegobernadores, lo que quiere decir que probablemente serán futuros gobernadores, todavía no alcanzan la posición de ser líderes soberanos del distrito, que es la posición a la cual se le atribuye la dignidad. En ocasiones se les reconoce como dignatarios y se les permite compartir con los demás dignatarios, pero en otras no se toman en cuenta como tal y eso hay que entenderlo y aceptarlo, hasta tanto Lions International tome otra determinación en cuanto a su definición protocolar. Los dignatarios son leones que han alcanzado la posición de gobernador o más. Serán reconocidos de por vida con la dignidad de exgobernadores o pasados gobernadores. Por cierto, no se reconoce protocolarmente la denominación ex vicegobernador. Los dignatarios son a partir de gobernadores, los exgobernadores o pasados gobernadores, a quienes se les denomina comúnmente como compañero León gobernador o compañero León ex gobernador o compañero León pasado gobernador. Aunque estos también podrían ostentar el cargo superior provisional de presidente del Consejo de Gobernadores, en cuyo caso su reconocimiento sería presidente del Consejo de Gobernadores, ex gobernador fulano de tal o pasado gobernador fulano de tal. En otro caso, ostentar la dignidad de por vida de expresidente del Consejo de Gobernadores o pasado presidente del Consejo de Gobernadores, que es ya un título de por vida. En estos dos últimos casos no se menciona su condición de exgobernador, ya que el ser pasado o expresidente del Consejo ya tiene su denominación de dignidad superior. Dignatario distrital o del múltiple con cargo provisional del GAT o LCIF o marketing se le reconocerá protocolarmente en primer lugar por su cargo más alto. Dignatario con cargo regional provisional GAT y LCIF se le reconocerá protocolarmente primero por el cargo más alto que haya ostentado. Dignatario con cargo provisional GAT o LCIF, como el caso del ex dignatario, ex director internacional, ex síndicos de LCIF, ex designados presidenciales, ex enlaces Leo León, quienes serán reconocidos como tal seguido del cargo internacional o nacional actual que esté ocupando provisionalmente. Dignatario miembro del Consejo de Síndicos de LCIF, al cual se le añadirá el reconocimiento protocolar provisional que esté ostentando en la actualidad, como es el caso este próximo año del síndico de LCIF, ex gobernador Juventino Figueira, quien es ex gobernador pero que ostenta el cargo provisional de síndico de LCIF. Dignatarios miembros de la Junta Directiva Internacional, enlace Leo León de la Junta Directiva Internacional, por ejemplo, designado presidencial, appointee, que también es un cargo provisional, director internacional de segundo año, que es un cargo por 2 años, director internacional de primer año, que es un cargo de 2 años precisamente, expresidentes internacionales, vicepresidentes internacionales o VP, tercer vicepresidente, segundo y primer vicepresidente internacional, que son los cargos que hay en la internacional, el presidente de LCIF, que es el expresidente internacional inmediato o siempre se menciona como su pasado cargo inmediato, y presidente internacional. Esos son los cargos supremos, Junta Directiva Internacional. Las demás personas que puedan estar presentes en un evento leonístico pueden ser saludados como invitados, invitados especiales, autoridades civiles y militares, autoridades eclesiásticas, como dijimos antes, domadoras, consortes leos, cachorros,
y en el caso de candidatos a ser juramentados como leones, como ciudadanos. Cuando se cuenta con un dignatario o funcionario gubernamental, se le otorga la precedencia que le corresponda de acuerdo con el protocolo nacional establecido por ley y se le concede los títulos que de acuerdo con el protocolo nacional hayan sido establecidos, pero en ningún caso precederá en una reunión leonística a quien preside la reunión y sus oradores principales. Solo en el caso de que el dignatario sea un jefe de Estado o de gobierno o haya sido invitado como orador invitado principal, se le concederá la principal posición de honor, que es la posición número 2, como veremos más adelante. Cada vez más se está tomando auge la distinción de los amigos de Melvin Jones. El protocolo oficial de Alliance International sugiere que siempre se les haga una mención especial cuando uno es el orador invitado. Y por tal razón señalamos dónde le podría corresponder esta mención cuando se vayan a reconocer, que es antes de reconocer la presencia de los consortes de los dignatarios presentes en una reunión. Nosotros los latinos somos muy ñoños con nuestros consortes y hasta cometemos el error protocolar garrafal de saludar a los consortes cuando presentamos al dignatario que está sentado en la mesa de honor, aunque su consorte no esté sentado en la mesa. Para que no se siga cometiendo este error protocolar garrafal, le hemos asignado localmente una posición protocolar a los consortes de los dignatarios sentados a la mesa para saludarlos todos juntos. Hay que recordar que los consortes de los dignatarios no tienen ningún cargo oficial y por eso no son reconocidos individualmente por el protocolo internacional, a menos que hayan sido invitados a sentarse en la mesa de honor, y para que no se sientan mal, como latinos, le hemos colocado una posición protocolar regional para no distinguirlo como debería ser. Cubierta esta parte teórica relacionada con los títulos leonísticos y dentro del leonismo, vamos a hacer una pausa para ver si hay alguna interrogante o alguna inquietud. Pero antes, como ayuda a memoria, permítanme revisar con ustedes el contenido que le hemos ofrecido a todos ustedes en este primer segmento del taller. En este segmento hemos cubierto lo siguiente para ayudarlo en la memoria: que en el leonismo impera la aplicación de un protocolo que lo distingue de otras organizaciones similares para reconocer el orden jerárquico de sus dirigentes y funcionarios, que desde su fundación y que a pesar de que la propia internacional está respetando este principio, el leonismo aplica un principio igualitario entre sus miembros que aún persiste, razón por la cual en el leonismo, aunque se reconozca, no se aplican protocolarmente los títulos profesionales como doctor, profesor, licenciado, ingeniero, etcétera, entre los leones. Que hay cargos superiores provisionales que se aplican a nivel internacional, como lo son aquellos sombrados en amarillo, como lo presentamos, líder regional de GATT y de LCIF, que por tiempo indeterminado, líderes adjuntos de área estatutaria, que tienen un tiempo indeterminado, también líder de área constitucional de GATT o de LCIF, que también tienen tiempo indeterminado, ex designados de la Junta Directiva, Board Appointee, ex síndicos del SIF y ex enlaces Leo de la Junta Directiva, de por vida, ex director internacional y ex de por vida también un cargo, síndico del LSIF, así como otros: director internacional de primer año, director de segundo año, vicepresidente, primer vicepresidente, segundo y tercero, presidente del ICF y presidente internacional. Vamos entonces a ver si tenemos alguna pregunta
que podamos aclarar en estos momentos, algo que no se haya entendido o que se quiera aclarar por el momento. Ah, vamos, Lorenzo, a darte la oportunidad para que veas si hay alguna pregunta y vamos a Sí, contestarla. adelante, Maggie. Sí, mira, mi pregunta, Rodolfo, es cuando se tiene que presentar en una reunión que está el gobernador, es para mí un ejemplo, ¿no? ¿Es compañero León y el nombre seguido del nombre o compañero León gobernador? Compañero León, gobernador, fulano de tal. Gracias. Ya. Y si es una mujer, dama León, gobernadora, dama León, gobernador, fulana de tal. ¿Alguna otra interrogante? No levanté la No hay más voz, pero quería preguntarte, en el caso de la presentación de los consortes, como tú dices, eso entonces no se hace cuando se presenta, por ejemplo, al gobernador, y ya ves que muchas veces pasa de que está en la mesa de honor el gobernador y su esposa que está sentada ya entre todos nosotros, se puede decir. No, si no está en la mesa, no se puede presentar. Acuérdate que el turno es presentación de la mesa de honor o del presidium, o como se le llame en México, ¿verdad? Es Ok, la mesa, no es la mesa con sus consortes, es la mesa. Luego entonces viene una oportunidad de saludar a todos los consortes, incluyendo la dama o el consorte de la gobernadora. En ese momento en que se presenta al gobernador, es al gobernador que estamos presentando. No, la dama no está en la mesa. O si es una dama, la gobernadora, el esposo no está en la mesa, no se puede presentar. Es un error garrafal que cometemos por cortesía latinoamericana, porque nosotros somos muy ñoños con nuestros consortes. Pero es un error protocolar garrafal. No debemos cometer ese error. otra cuestión es también presentar a los de menor rango y al último, al de mayor rango. Es correcto. O sea, en la hora de presentar, eso lo vamos a ver ya en la segunda parte. Vamos a entrar en detalles de cómo se debe presentar una mesa, cómo se debe saludar una mesa y cómo debe ser el orador para hacer su protocolo de introducción. Eso lo vamos a ver en detalle. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna ¿Alguna otra otra? pregunta? Bien, ahora entramos en el segundo segmento de este taller que abarca la parte modular del mismo. Es el orden de precedencia actualizado al 19 de marzo 2025, que todavía está en inglés en las páginas internacionales, pero se va a convertir prontamente en español para que todos lo puedan ver. Lo más importante de esto es lo siguiente. No se puede aplicar un protocolo si no hay un orden de precedencia preestablecido por la Junta Directiva Internacional. Todos los cargos mencionados en el segmento anterior tienen su origen en el orden de precedencia preestablecido que se revisa periódicamente por la Junta Directiva Internacional y que es el siguiente actualizado a marzo del año 2025. Perdón. Es el orden de precedencia que fue aprobado en la última reunión de la Junta de Directores Internacional de marzo de 2025 y que reconoce a los leones en el orden siguiente. En el capítulo 19 de los estatutos y reglamentos de Lions International, página 7, los leones serán reconocidos en el siguiente orden. Cargos internacionales. Es bueno que que pongan atención,
porque lo he dividido en cargos internacionales, en cargos nacionales y en cargos clubísticos, porque posteriormente le voy a presentar un ejercicio de cómo utilizar estos segmentos para aplicárselo a una reunión de un club, o una reunión de una zona, o una reunión de un distrito o del distrito múltiple. Pero tiene que seguirse el orden de precedencia establecido por la internacional, que coloca en la posición número 1 al presidente internacional, PI, presidente internacional. Expresidente internacional inmediato, que es el presidente del SIF, que se describe como EPII, expresidente internacional inmediato, o pasado presidente internacional inmediato, PPI. Vicepresidente internacional o vicepresidentes internacionales de acuerdo con sus rangos, primero, segundo y tercero. Expresidentes internacionales, le sigue en el orden de precedencia. Esto quiere decir que es el orden en que se van a sentar, el orden en que se van a saludar y en el orden en que se van a presentar posteriormente a la inversa. Director internacional, board appointee o designado presidencial de la Junta tienen el mismo nivel, aunque encabezado por el director internacional. Tienen esa presidencia número 5. Miembro de la Junta de Síndicos del SIF tiene su presidencia número 6. Por ejemplo, el ex gobernador distrital Juventuno Figueira Borges tiene la presidencia número 6, aunque no haya sido más que un ex gobernador de distrito. Anoten eso. La posición número 7 en el orden de presencia es exdirector internacional por su año de ejercicio de reciente a menos reciente o por el cargo que ostente en la actualidad. En el posición número 8, ex síndico del SIF, ex appointees, ex enlaces Leo León por su año de ejercicio reciente a menos reciente. En este caso tenemos dos ex enlaces Leo León en el área, que son José Manuel Cáceres, el pollo de Uruguay, y Rodolfo González, que acaba de cumplir su año como enlace Leo León en la Junta Directiva Internacional. Tiene precedencia marcada con el número 8. Seguimos ahora con los cargos que son a nivel, bueno, aquí están todavía, salen en pantalla, un poco retrasado, los cargos de áreas estatutarias. Líder de área estatutaria GATT LCIF. Está, por ejemplo, el exdirector internacional y líder de área GATT del área estatutaria 3, Efren Ginar, de Paraguay. Sublíder de área estatutaria del SIF, no lo hay. Líderes de área de GATT LCIF, que ya hemos mencionado anteriormente y que lo vamos a volver a mencionar. Luego están, estos son los cargos a nivel área estatutaria. Luego están los cargos nacionales. Presidente del Consejo de Gobernadores, gobernador del distrito, León, coordinador de países o distritos. Esto no se produce en América Latina más que en mi caso particular, que soy León, coordinador de Haití, del distrito P. Hasta que no se convierta en distrito definitivo, es un distrito provisional, hasta que no se convierta en distrito definitivo, no deja de tener un León coordinador como distrito. Dirigentes administrativos internacionales que no sean pasados presidentes internacionales o exdirectores internacionales. Coordinadores de distritos múltiples de GMT, GET, GLT y GST y LCIF. Y les llamo la atención para que vean efectivamente el orden en que está presentado aquí, que está equivocado en el texto, en la vista fija, porque es GMT,
GET, GLT, GST y LCIF. En ese mismo orden van a ser reconocidos en el orden de presencia número 16. En el 17, 17 exgobernador inmediato de distrito. Y luego, fíjense bien, vienen los vicegobernadores. Después del vicegobernador inmediato, del gobernador inmediato, vienen los vicegobernadores. No son los exgobernadores, no son los expresidentes de consejo, son los vicegobernadores. Es una modificación que viene ya de un par de años, pero que no se aplica o no se quiere aplicar, o los pasados gobernadores no permitimos que se aplique. Pero ese es el protocolo internacional. Después del exgobernador inmediato, vienen los vicegobernadores de distrito, primero y segundo. Luego vienen los presidentes de comités asesores del distrito múltiple. En la posición 20, expresidente del Consejo. Ahí es cuando llegan los expresidentes del Consejo, pasado presidente del Consejo. 21, exgobernadores de distrito. Y esto es a nivel entonces de cargos nacionales. Luego seguimos con los cargos a nivel de también cargos nacionales, pero que son secretario de distrito múltiple, tesorero del distrito múltiple o de voluntarios que no sean empleados, secretario del distrito, tesorero del distrito, panelista asesor Leo, que tenemos 4, que son los Leos y Leo León Ginette, Paola Fuentes Natera de Colombia, Leo León Isaac Rafael Lora de República Dominicana, Leo Luigi Takashi Yokohama de Brasil y el león Brian Alexis Lucero de Argentina. Esos son los 4 asesores del panel Leo de la Junta Internacional, la Junta Directiva Internacional, que tienen una posición ya asignada en el orden de precedencia. En la 26. Luego 27, coordinadores de distrito, GMT, GT, GLT, GST y el DCF, ya ahí están en las posiciones correctas, como deben ser. Siguen en ese mismo orden. 29, jefe de zona, presidente de comité de asesores, jefe de región, presidente de comité de asesores, y luego vienen las posiciones que corresponden a los cargos nacionales, pero a nivel de club, presidente de club, expresidente inmediato de club, expresidentes de clubes que estén presentes, secretario del club, tesorero del club, secretario del distrito múltiple, contratado si es pagado, tesorero del distrito múltiple, contratado si es pagado, si es un empleado, 38, secretario administrativo del distrito, contratado, pagado como salariado. Esos son ya las últimas posiciones de las 38 que están mencionadas en el protocolo internacional. Esas son las 38 posiciones de precedencia en el área estatutaria, a nivel mundial del protocolo internacional. Este orden de precedencia incide en cualquiera de las modalidades del protocolo a ser aplicado y debe ser leído y tener una copia siempre presente por los directores de protocolo. Tienen que tener copia de este protocolo en las manos para poder demostrarle a quienes lo cuestionen de que está cumpliendo con el orden de precedencia. Eso es muy importante para los directores de protocolo. ¿Cuáles son los tipos de modalidades que mencionamos aquí de protocolo? Yo creía que solo había un protocolo. Bueno, sí, eso es verdad. Como dijimos antes, todo parte a partir del orden de precedencia
Y ese es el protocolo oficial, pero hay tres diferentes formas o modalidades de aplicar el protocolo, las cuales establecen algunas diferencias que hay que conocer. Hay un primer protocolo que es el protocolo de acomodación, que es el primer aspecto protocolar que se aplica para acomodar a las personas en un evento en su correcta posición de acuerdo con el orden de precedencia que establece Alliance International. Y es responsabilidad de quien funja como director de protocolo el organizar este primer paso. Hay un segundo protocolo que es el protocolo de presentación, que es el que utiliza el maestro de ceremonia o por quien vaya a presentar la mesa de honor al inicio del evento y que debe haber sido diseñado o aprobado por el director de protocolo correspondiente antes de ser aplicado en el evento. Y hay un tercer protocolo que es el protocolo de salutación que utilizan quienes harán uso de la palabra en el desarrollo del evento, principalmente quien preside cuando vaya a agotar su turno oficial y por él o los oradores invitados si van a hacer uso de este privilegio. La primera modalidad de la aplicación del protocolo es el protocolo de acomodación que vamos a cubrir en esta parte. En la segunda vamos a cubrir los otros dos, que es el protocolo de acomodar a las personas que ocupan el sitio o la mesa de honor en su correcta posición, de acuerdo con el orden de precedencia que establece Alliance International. Y es responsabilidad del director del protocolo del evento el organizar con antelación suficiente el posicionamiento de acuerdo con ese orden, aunque nunca está de más la supervisión directa de un vicegobernador o dignatario conocedor del protocolo. Primero, va a acontecer antes de que se inicie un evento leonístico es predesignar la acomodación de las figuras principales de la reunión en la posición de la mesa de honor. Y esto está a cargo del director de protocolo del distrito o bien a cargo del león al cual se le haya encomendado dicha responsabilidad, siempre bajo la supervisión del director de protocolo del distrito o del distrito múltiple, si fuese el caso. Para hacer esto, el director de protocolo o quien esté a cargo debe haber recibido con antelación el listado de las personalidades que estarán asistiendo para reasignar las posiciones de pie o de asiento y luego aplicar el diseño a la realidad. Lo primero que vamos a definir es qué tipo de composición va a tener la mesa, cuántas personas se pueden acomodar holgadamente en la misma y cuántas un poco apretados para saber hasta dónde se puede extender la extensión de la mesa. El director de protocolo diseña el orden de acomodación, comenzando con la ubicación de la persona que va a dirigir la misma, que será la posición número 1 y que deberá estar ubicada en el mismo centro de la mesa. Para lograr esto, se tiene que nivelar el número de posiciones en la mesa o en el escenario para que sea un número impar. De esa forma, quedarán un número parejo de asientos a la izquierda como a la derecha de la posición número 1. En esa posición se colocarán el mazo y la campana. Bien, definimos quién es el número 1, el anfitrión. Como es lógico pensar, el protocolo de acomodación se guía por el orden de precedencia. ¿Cuál es la posición más importante de una mesa de honor? Pues la posición número 1. Luego le siguen la 2, de acuerdo con la ley de la derecha en el orden de precedencia. ¿Qué es la ley o principio de la derecha? Este principio aplicado al protocolo leonístico establece que el sitio de honor o preferente es el que se sitúa mirando hacia el público a la derecha de la persona que preside en cualquier tipo de acto o evento. Este principio es de aplicación tanto en actos donde las personas están sentadas como en actos donde están de pie. ¿Quién ocupa la posición número 1? Pues que quede muy claro que en el leonismo no es necesariamente la persona que ostente el más alto rango en orden de precedencia, sino quien haya convocado
sea el anfitrión y presida la reunión. Si es una reunión que preside el presidente del club, perdón, entonces el presidente de la mesa será el presidente del club ocupando la posición número 1, aunque esté presente el gobernador. Si es convocada por el jefe de zona, la preside el jefe de zona, aunque esté presente un director internacional. Si la convoca el jefe de región, la preside el jefe de región. Si la convoca el gobernador, la preside el gobernador, aunque esté invitado el presidente del consejo y un director internacional. Si la convoca el presidente del consejo, aunque esté presente el presidente internacional, la preside el presidente del consejo. La posición número 2 está reservada para la persona más importante o que ocupe la mayor jerarquía después de quien preside. Esto no quiere decir que si es el presidente del consejo y viene otra persona de más alto rango que va a ocupar la presidencia. No, preside el presidente del consejo, es el que organiza la reunión, el que preside la reunión, el anfitrión. Luego, la persona de más alta jerarquía leonística se coloca a su mano derecha, en la silla número 2 de la derecha. Respuesta única, el orador invitado principal. ¿Quién ocupa la posición número 2? El orador invitado principal. Y si está el jefe de Estado o de gobierno, la respuesta sigue siendo el orador invitado principal. Y si está presente el presidente internacional, la respuesta sigue siendo el orador invitado principal. Y si no hay orador invitado principal, entonces la respuesta es la persona que ostente el más alto rango en el orden de precedencia. Entonces, para no equivocarse, el organizador del evento y su director de protocolo tienen que tener bien claro que si no quieren ofender los sentimientos del presidente de la República o del rey de España o del presidente internacional, uno de los cuales es tenerlo como orador invitado principal y así no pasarás ningún bochorno aunque haya más oradores invitados adicionales. Eso es un mandamiento. Si están presentes el jefe de Estado y el presidente internacional, el jefe de un Estado o jefe de gobierno tiene precedencia sobre el presidente de una organización privada o pública, razón por la cual se le invitará como orador invitado principal. En consecuencia, nuestro rompecabezas se resuelve en base al orden de precedencia. Posición número 1, quien preside la reunión. Posición número 2, el orador invitado principal. Llámese como se llame y ostente el cargo o jerarquía que ostente. Como se darán cuenta, en una convocatoria leonística, la posición número 1 le corresponde a quien preside y punto. Luego de establecido esto, categóricamente, lo demás es mucho más fácil. Establecidas las posiciones número 1 y número 2, el director de protocolo lo que tiene que hacer es comparar el orden de precedencia preestablecido con la lista de personalidades invitadas e irle asignando su posición en la mesa a cada una de las personalidades de acuerdo con su posición en el orden de precedencia. Y para evitar errores o malentendidos, se deben rotular con los nombres y cargos de las personas a las cuales se le han asignado los asientos, para evitar contratiempos. Veamos cómo. En la lámina siguiente verán en la columna de la izquierda las posiciones que hay disponibles en la mesa y en la derecha, y en la izquierda los dignatarios en el orden de precedencia establecida por Lions International. Como habrán notado, estoy hablando del presidente de la República, del presidente internacional, de directores internacionales, y usted dirá, pero yo no estoy a ese nivel. Hábleme de mi club, de mi zona, de mi distrito.
Pues lo mismo que estoy haciendo aquí se hace a nivel de club, a nivel de zona, a nivel de región, a nivel de distrito múltiple. Se trabaja con los cargos con el orden de precedencia y con las posiciones disponibles en la o las mesas que haya sido arregladas para el evento. Por eso es bueno tener siempre el orden de precedencia en el bolsillo o en el teléfono. Como verán, hay 38 más potenciales ocupantes del orden de precedencia. 38 más porque pueden haber más de un dirigente con el mismo cargo. Entonces, lo que vamos a hacer, y hay 11 posiciones en la mesa. Hagamos el sencillo ejercicio. Iniciemos con eliminar de la lista de la izquierda, orden de precedencia, a aquellos dignatarios que no van a estar presentes. No están, o sea que no pueden ser tomados en cuenta. Entonces, ya eliminamos una gran parte. Luego, vamos a colocar en la mesa las 11 posiciones. Sustituimos las posiciones en la mesa con los cargos de las personalidades que sí están presentes y comenzamos por dejar ocupadas las dos primeras posiciones. Digamos que quien preside es el presidente del consejo y entonces de la posición número 12 en la izquierda del orden de precedencia pasa a la número 1. ¿Por qué? Porque es el anfitrión. Preside la reunión el anfitrión. Pasará a ocupar la posición número 1. Digamos que tenemos al presidente de la República como orador invitado. El resto de las posiciones en la mesa, no, tenemos al presidente de LSIF, Fabricio Oliveira, como el orador invitado. Entonces, le corresponde al presidente de LSIF, Fabricio Oliveira, la segunda posición. Si el anfitrión de la actividad fuese un club que, digamos, esté celebrando como evento significativo sus primeros 100 años, quien preside sería el presidente del club, que de la posición número 31 en el orden de precedencia pasa a ocupar la posición número 1 en la mesa como anfitrión. El resto de las posiciones en la mesa se dispondrá de acuerdo con el orden de precedencia. Nadie puede equivocarse. La segunda posición la ocupará ¿quién? Perdón. El presidente de LSIF, pasado presidente internacional Fabricio Oliveira, que es el orador invitado principal, regla sine qua non, es decir, que no admite discusión, o en su defecto, a quien le corresponda en el orden de precedencia. Luego pasamos a asignar las demás posiciones que faltan ocupar. Así pasamos del orden de precedencia. El primer cargo disponible, buscamos en la parte de la izquierda, es el director internacional y lo pasamos a la posición número 3. El director internacional, Luis Caro, que estará con nosotros. Muy bien, ya llenamos la posición número 3. La 4 la ocupa un exdirector internacional, de los cuales disponemos de 3, razón por la cual ocuparemos no solo la posición 4, sino 5 y 6 también de la mesa. El primero es el exdirector internacional que como líder GATT para el área estatutaria esté ocupando un cargo internacional, Efren Ginar, y aunque a este le toque como noveno a ser tomado en cuenta en el orden de precedencia, porque lo hay a la izquierda, la posición número 9, él pasa a ocupar la posición número 4 en la mesa porque es un exdirector, pero además de eso es exdirector con una función actual de líder GATT del área estatutaria 3. Bien, precede a los demás exdirectores internacionales. Y lo ponemos en la posición número 4. Luego seguimos viendo qué más otro director tenemos. Digamos, tenemos al exdirector Jorge Bortolossi, quien ocupa una posición vigente como líder de área de la LCIF y su posición protocolar en la mesa la ocupa por su primer título vigente, exdirector internacional, que es el de exdirector, pero con un rango que lo eleva por encima de sus demás homólogos,
si los hubiere presente. La siguiente posición, número 6, se la asignamos a quien es el exdirector internacional más reciente. No tiene cargo actual, entonces queda en un tercer lugar en el puesto de exdirectores internacionales. Se le dará preferencia de acuerdo con su año de ejercicio, de más reciente a más antiguo. Ocupa la posición número 7, el líder de área GATS. Aquí está en pantalla, se ve equivocado, sino el ex director internacional Ramiro Vela, que es de México. Entonces, está presente, lo colocamos en la posición número 7. Todavía nos queda un cargo internacional del orden de presidencia que no ha sido acomodado, y es el uno de reciente incorporación al orden de presidencia, el asesor panelista Leo Isaac Lora de República Dominicana, que también nos visita. Entonces, aquí en pantalla sale Leo Brian Luciano, pero no es Luciano, sino Isaac Lora. Digamos que ahí va Isaac Lora. Como ya no hay otros cargos internacionales presentes, nos ocupamos de nuestros dignatarios locales. Ya está el presidente del Consejo, que preside. Le siguen en el orden de presidencia los gobernadores, miembros del Consejo de Gobernadores. No hay otros cargos mayores a nivel nacional. Entonces, la posición número 9, 10 y 11 serán ocupadas por estos dignatarios. Este sería el diseño de la mesa con las 11 posiciones. Desde el invitado especial, orador invitado especial, hasta el gobernador del distrito R3. Digamos que tenemos 3 distritos en ese distrito múltiple. La posición de la mesa final, ampliando el número de posiciones en la mesa, tenemos que, reduciendo los espacios entre las posiciones, lo cual nos resulta incómodo para los acomodados y no aconsejable, o añadiendo nuevas posiciones a la mesa. Vemos cómo lo hacemos para tener 11 posiciones. Ampliamos la mesa física para que tenga 11 plazas, o formamos una U para que llegue a 11, y si fuese posible colocar una mesa de segundo nivel, que también es posible. Este sería el diseño de la mesa con las 11 posiciones. Y este sería el cuadro con las posiciones asignadas. Ahí lo vemos. ¿Qué lección aprendemos de este segmento y de este ejemplo que acabamos de presentar? Que la aplicación del protocolo no es ultra rígida, es flexible y sujeta al sentido común, mientras el sentido sea de interés común y no de interés particular. ¿Por qué digo esto? Porque se ha presentado más de una ocasión en más de un país que hay un super ex gobernador que priva en saberse el protocolo de hace 30 años, que no aplica en la actualidad, y quiere que se aplique el protocolo de hace 30 años, o de hace 5 años, o de hace 3 años, porque el protocolo es dinámico, cambia. Entonces, no hay nadie que se sepa el protocolo de memoria absolutamente, sino que tiene que documentarse anualmente, actualizarse para saber qué protocolo rige en la actualidad. Entonces, esos exgobernadores o expresidentes del Consejo que ponen su cargo por encima del director del protocolo y dicen, no, no, esto es así, tiene que hacerse así. Y el director de protocolo tiene que responder con el orden de precedencia. Mi pasado director, presidente del consejo, mi ex gobernador, el protocolo internacional actual de hoy en día dice esto, y esto es lo que yo estoy siguiendo. Y hay que seguirlo tal como lo dice la internacional, si no tenemos problemas de interpretación. Cuando hay banderas en un acto leonístico,
Las banderas se coloca la bandera correspondiente. Aquí está la bandera de Perú. Lamentablemente se me coló la presentación de Perú en vez de la de México. Y pido excusa porque debió haber sido la bandera de México. Si está la bandera, pues tiene que colocarse a la derecha. En el caso en que el evento se coloquen banderas adicionales a la bandera nacional, que siempre debe estar presente en una actividad leonística, la bandera nacional va siempre, en la mayoría de los casos, por ley, al lado derecho, mirando hacia el público. Si hay más banderas, entonces la siguiente va a la derecha, a la izquierda, colgada de manera formal en un asta o colgada de la pared en una posición ubicada detrás de la persona que preside o del podio. En singular caso de México, debemos referirnos a la ley sobre el escudo de la bandera y el himno nacional. Ley de escudo y bandera y el himno nacional disponible en la página de la Cámara de Diputados del país. Jamás la bandera nacional puede aparecer desplegada en una mesa como mantel o como cubrefalta o en un podio como adorno. Eso es una falta de respeto, inclusive penado por la ley. Si hay más de una bandera, es decir, que el número de banderas sea impar, la bandera nacional estará en el centro si no es, si no hay ninguna indicación de la ley mexicana que indique en qué lugar va la bandera. Si hay más de dos banderas y el número de banderas es impar, la bandera nacional ocupará el centro. Muchos distritos múltiples acostumbran a desplegar sus eventos importantes, además de su bandera nacional y o de su estado o provincia, la bandera de los Estados Unidos de América, en memoria de Melvin Jones o en reconocimiento a que nuestra sede principal está ubicada en ese país. También la bandera amarilla del leonismo. Como decía anteriormente, para fines protocolares se debe consultar el protocolo establecido por ley para el debido uso de los símbolos patrios. No podemos irrespetar eso. Tenemos que seguir lo que dice la ley. Y si están presentes dirigentes internacionales que representen la Junta Directiva Internacional, también hay que colocar su bandera y tocarle su himno, porque es lo que manda el protocolo. Vamos entonces a una sesión de preguntas y respuestas después de ayuda a memoria. Todo el protocolo aeronístico parte del orden de precedencia y que no se puede aplicar un protocolo si no hay un orden de precedencia actualizado preestablecido por la Junta Directiva Internacional. Eso es una ley. Que hay un protocolo de acomodación que es el primero que se aplica para acomodar a las personalidades en un evento de su correcta posición de acuerdo con el orden de precedencia. Que hay un protocolo de presentación que es el que se utiliza al inicio del evento por el maestro de ceremonia. Que hay otro protocolo que es de salutación que debe ser utilizado por todos los que tengan un turno oficial. Estos últimos dos protocolos lo vamos a ver en la segunda parte del próximo jueves, que tenemos otra sesión de protocolo. Que la primera modalidad de aplicación del protocolo es el protocolo de acomodación, que es el protocolo de acomodar a las personas que ocupan el sitio o la mesa de honor en su correcta posición de acuerdo con el orden de precedencia que establece el Lions International y es responsabilidad del director de protocolo de evento organizar ese posicionamiento de acuerdo con ese orden. Que lo primero que vamos a hacer a definir con los organizadores es quiénes serán los posibles ocupantes de la mesa de honor. Que lo segundo que vamos a definir es qué diseño y cómo se denominará la mesa que vamos a acomodar. Y finalmente vamos a diseñar lo que son las posiciones de acuerdo con el orden de precedencia de cada miembro de las personas que van a estar ocupando la mesa. Finalmente, después de conformar todo lo que será el escenario principal de la reunión, se aplicará el orden de acomodación, comenzando con la ubicación de la persona que va a dirigir la misma, que será la posición número 1,
y que deberá estar ubicada en el mismo centro de la mesa. Luego se aplica la ley o principio de la derecha, que establece que el sitio de honor o preferente es el que se sitúa a la derecha de la persona que preside en cualquier tipo de acto o evento. Que la segunda posición la ocupará, ¿quién? El orador invitado principal. Regla sine qua non. En su defecto, a quien le corresponda en el orden de precedencia. Y luego los demás de acuerdo con el orden de precedencia. Que los dignatarios serán reconocidos primero por su más alto cargo obtenido y luego por su cargo ejecutivo actual, que no se puede colocar un dignatario con igual rango que otro en mesas separadas. Por ejemplo, no se puede colocar a un expresidente del Consejo en la mesa principal y los otros presidentes del Consejo en otra mesa. No. Si son expresidentes del Consejo, tienen que estar todos en un mismo nivel de mesa. Si son pasados gobernadores o gobernadores, tienen todos que estar. Si no caben los tres gobernadores en la mesa de 11, no se puede sentar ninguno. Tiene que hacerse la forma de que los tres puedan estar sentados en la misma mesa. Que la aplicación del protocolo no es ultra rígida, es flexible y sujeto al sentido común, mientras el sentido sea de interés común y no de interés particular. Vamos ahora entonces a las preguntas y respuestas, si la hubiere, sobre el tema tratado en estos últimos 15 minutos. Sí, Rodolfo, muchas gracias. Había levantado la mano por ahí Cris de Manueta. Adelante, Cris. Adelante, Cris. Muchas gracias. Buenas noches a quien no haya saludado. Director, enriquecedor el tema como siempre. Y como siempre digo, si alguien sabe de protocolo es usted. Una pregunta, una reunión de gabinete que convoca el gobernador, la directora de los comités de damas, que es generalmente su esposa, va en la mesa de honor. No No por ser está, sino por ser la directora de los comités de damas. no está reconocido en el protocolo. El comité de damas no es una posición reconocida internacionalmente por el protocolo internacional. El comité de damas Perfectamente. es una creación nuestra que le hemos dado una posición especial a nuestras damas o a nuestro consorte para que tenga una función principal dentro del leonismo. Pero no es reconocido oficialmente por el protocolo porque no existe como posición oficial dentro del leonismo. Muchas bien. gracias. Era toda mi inquietud. Gracias, Felicidades. Cris. Gracias, Cris. Gracias. Alfredo Hernández del Alfredo, B2. adelante. Adelante, compañero. Buenas noches, director. Una Buenas noches, pregunta. Alfredo. En México se usa poner a la reina en el presidio. ¿Es correcto también eso? ¿O Mira, yo quedo siempre maravillado con la forma en que México organiza su protocolo a nivel por costumbres locales. Si puede ocupar, aunque no esté reconocido oficialmente, puede por costumbres locales ocupar una posición en la mesa. Pero, en México se le da mucho más preponderancia a la reina de lo que debe tener. Una reina que no tiene ninguna función leonística no puede estar por encima de un expresidente del Consejo, no puede estar por encima de un exdirector internacional, no puede estar por encima de un gobernador. O sea, después de esas posiciones, entonces se le puede dar un lugar a la reina. Nunca será, a menos que sea una reina que vaya a ser oradora invitada. En ese caso ya es otra cosa. Ya está ahí no como reina, sino como oradora invitada. Ya en ese caso es otra cosa, ahí va en la posición número 2. Pero en la mayoría de los casos que yo he visto en México es por su función como reina, que ustedes reconocen muy bonito, un muy bonito gesto,
pero no puede estar por encima de la jerarquía leonística. Esa es la única observación, pero sí puede estar en la mesa por costumbres locales. Gracias. A tu orden, Alfredo. Maggie, adelante, Maggie, con tu pregunta. Nuevamente, director, tengo ahí unas dudas. Primero, en cuestión del orden de precedencia, yo equivocadamente estaba de que ha sido el mismo siempre, aunque yo no soy león de tantos años, pero yo no sabía que se actualizaba. Esa es una pregunta. ¿Qué influye? ¿Por qué se actualiza? ¿Por qué no ha sido el mismo siempre? La segunda es, no mencionas en qué lugar se ponen en la mesa autoridades civiles, ya sea presidentes o militares, todo que a veces se invita. Y también me doy cuenta de que ahora ya se estableció que poner al Leo en la mesa de honor también tiene su espacio ahí, su lugar, vamos a decir. Correcto, sí. Y el otro pues era de lo de las reinas, pero ya lo comentaste. Bueno, eso es mis dudas. Perfecto. Maggie, el protocolo se actualiza periódicamente, dependiendo si en los movimientos de posiciones en la internacional hay alguna reclamación. Por ejemplo, en el caso de los vicegobernadores, hubo una reclamación hace unos 5 años atrás de que los vicegobernadores son dirigentes actuales del distrito y que los exgobernadores eran dirigentes, pero ya pasados, que los vicegobernadores no se estaban reconociendo en la posición y que no se les daba el ánimo que les correspondía a ser dirigentes actuales del distrito. Esto fue cogiendo mucho calor porque los vicegobernadores están siendo ahora preparados más que nunca. Entonces, para actualizar la posición de los vicegobernadores, se les subió por encima de los pasados gobernadores y por encima de los expresidentes del Consejo. Eso lo tomó en cuenta un presidente y dijo, señores, contemplen esta posición por estas y estas razones. Te lo digo porque yo fui presidente del comité de marketing de la Internacional y en mi año, pues se presentaron por el presidente Choi algunas modificaciones que él quería que se hicieran de acuerdo con el protocolo asiático y de acuerdo con ciertas posiciones que empezaban a surgir del GATS, que era una cosa nueva. Entonces, me encargó hacer la revisión del protocolo como estaba y yo efectivamente presenté un nuevo protocolo que fue aprobado en 2019, que ya incluía esa posición de los vicegobernadores, la posición de los GAT, de los miembros del GAT y la posición de los leos que también que fueron incorporados a la Junta Directiva Internacional. Estaban en la Junta Directiva Internacional, pero en sus reuniones en su país no tenían ninguna precedencia. Entonces se incorporó también esos leos para que tuvieran en ese protocolo. Todo esto fue reformado y se actualizó. Luego de eso han habido dos actualizaciones en 2020 y 2023. Hubo otra actualización. De ahí en adelante no ha habido modificaciones y se ratifica, por ejemplo, el de este año es ratificación del protocolo que se utilizó 2024-2025. En 2024-2025 se ratificó el protocolo de 2023 con una incorporación que fue el de los asesores panelistas Leo, que es una nueva creación de la Junta Directiva Internacional, y ahí hay 4 representantes del área estatutaria 3 y 4 representantes de las diferentes áreas en un panel mundial de Leos
para incorporar a los leos a la vida de los leones. Y entonces con ese propósito se le dio una posición que se modificó en 2024, 2023, 2024 y se incorporó en 2024, 2025. Fuera de ahí, no ha habido modificación. Puede que llegue un presidente que llame la atención de que en su país hay tal o tal cosa o está creando un problema con los gobernadores o con el protocolo y se revisa ese protocolo. Si es de lugar, se revisa y se actualiza. Si no, no se autoriza, se somete a la Junta Directiva Internacional. Si la Junta Directiva Internacional aprueba esa modificación protocolar, entonces a partir del año siguiente, ese protocolo modificado se pone en acción. ¿Estuve explícito suficiente, Maggie? Sí, lo otro era de el acomodo en las autoridades civiles y militares. Ok, sí. Bueno, por eso mencioné lo de contemplar la ley que rige los símbolos patrios y esa misma ley también establece el orden de precedencia nacional. Hay un orden de precedencia nacional que establece el Congreso de quién va primero, quién después del presidente de la República, quién le sigue, después quién le sigue, quién le sigue, quién le sigue. O el orden sucesional, que también va en ese mismo orden de presidencia. Se observa ese orden de presidencia nacional y se aplica al orden de presidencia leonística. Lo que no puede violentar el orden de presidencia nacional es el orden protocolar leonístico, porque los leones somos una entidad internacional no política que tenemos nuestro propio protocolo establecido. Y ese protocolo tiene que ser respetado inclusive por las autoridades del país donde esté actuando el leonismo. Preside una reunión leonística un león, el que convita, el que invita, el que convoca a esa reunión, sea el presidente del club o sea el presidente del consejo. No importa el cargo que tenga, ese preside. Y su invitado especial de honor es el orador invitado. Si es un funcionario del Estado, probablemente lo llevemos como orador invitado para que ocupe la posición número 2. Si no, ocupa una posición de nivel a nivel leonístico. Acuérdate que en el leonismo tenemos posiciones internacionales y posiciones nacionales. Un funcionario gubernamental de ministro para arriba tiene precedencia sobre cualquier autoridad leonística local. Es decir, un ministro va a ocupar la posición después del orador invitado especial que haya presente. O si no es el orador invitado especial, va a ocupar la posición número 3 después del orador invitado, porque es una autoridad por encima de la jerarquía nacional de leonismo. Ahora, si hay autoridades internacionales, hay un exdirector internacional, iría después del exdirector internacional, porque el director internacional tiene un cargo internacional, sobresede al cargo nacional, excepto al presidente de la República. Pero de ahí para abajo, excede a todo miembro de un gobierno político. Creo que me expliqué, no sé si lo logré. Sí, sí, muchas gracias. Ok, gracias, Maggie. En el caso de esto que comentas, Rodolfo, en una reunión de club eh, y que esté, pues obviamente en la mesa directiva, que esté presente el gobernador, algún primer vicegobernador, y esté el presidente municipal de la localidad del club, ¿ahí qué posición se le pudiera dar al presidente municipal o al representante del presidente municipal? Bueno, el gobernador del distrito lo precede. Un expresidente del consejo, el presidente del consejo lo precede. Ex gobernador o ex presidente del consejo
no precede a esa autoridad municipal porque estamos en su casa. Él es la principal figura de esa localidad. Y si no es el gobernador del distrito, nadie puede precederlo. Digamos, está el presidente del club, está el gobernador del distrito y luego ese invitado especial que es el presidente municipal o el alcalde, como se quiera llamarlo, que es la autoridad máxima de una localidad política. Fuera del gobernador, nadie precede a ese dirigente político. Muy bien. Un Claro. detalle más, sí, ibas a comentar algo. No, perfecto, así es. Ok, otra de las cosas que yo he notado en muchas reuniones que he estado, incluso juntas de gabinete, tú mencionas, por ejemplo, haces la mención de 11 lugares en la mesa. Y yo he visto de que hay 11 lugares, pero únicamente mesas donde hay 9, nada más cabe 9 y 2 están fuera de las mesas. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Sacar a los que están en las orillas o poner más mesas? Me imagino, ¿no? Eso, natural, por eso decimos que no es rígido, ¿no? Uno tiene que acomodarse a las facilidades que uno va a utilizar. Hay un sitio donde solamente cabe una mesa de 9 personas, eso es lo que tenemos. No podemos apretar a la gente para que esté incómoda y llevarla a 11. No, no debe ser. Uno debe acomodarse a lo que hay físicamente. Ahora sí se puede poner una segunda mesa de un segundo nivel, una adelante, una atrás, más elevada. Perfecto, se soluciona. Se puede hacer una mesa en U para que quepa dentro del espacio perfectamente, muy bien. Pero si no hay forma de extender la mesa, tenemos que manejarnos con 9. El maestro de ceremonia o director de protocolo, cuando actúa de maestro de ceremonia, es una pieza clave cuando se quiere hacer una mesa impar, porque como maestro de ceremonia le podría corresponder una plaza en la mesa directiva, aunque sea un león raso por encima de un presidente del consejo, por encima de un gobernador. ¿Por qué? Porque no podemos sentar un presidente del consejo en una mesa y los demás en otra mesa. No se permite por el protocolo. Tienen que ser una mesa para todos los del mismo rango. No se puede sentar un gobernador y los otros que se sienten, no, tampoco. Se sienta entonces, como hay una sola silla disponible, se sienta el maestro de ceremonia para equilibrar. Pero eso se tiene que manejar, ¿no? No se puede colocar una persona en una posición privilegiada cuando los dos tenemos el mismo rango. Eso es establecido por el protocolo. No Y sé si contesté tu pregunta, Lore. no, sí, perfecto. Y siempre tienen que ser impar. Nada de que Bien. acomodo par porque, no, impar. Mira, podría ser par, pero no es lo que manda el reglamento. La posición número 1 tiene que estar exactamente en el medio. Y cuando hay 8, no puede haber un medio. El medio está entre el 4 y el- ¿cuál es? El 5, correcto. Sí. Ujú. Entre el 4 y el 5, ahí está el medio. En una mesa impar hay un número que está exactamente en el medio. Por eso se recomienda siempre que la mesa sea impar para que la persona que dirija quede exactamente en el mismo medio. Pero si no hay posibilidad de colocar una silla más, son solo 8 posiciones, tenemos que tenernos a eso. Ok. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Alguien más Gracias a ti. que tenga alguna duda, que quiera comentar algo? Adelante. Si no, para darle pues ya la voz a mismo Rodolfo para que termine con su presentación. Si hay alguien más, adelante. Levante la mano. Parece que no, No, Rodolfo. no, no, parece que ha estado bastante explícito la cosa. Entonces, no, solamente a mí me queda
darle las gracias por esta bienvenida que hemos tenido, convocarlos al próximo jueves, ¿correcto, Lorenzo? A las mismas 8 de la noche de México, para la segunda parte, que va a enfocar la parte de presentación y de salutación, que es donde se presentan la mayoría de las equivocaciones entre los leones y la mayoría de los problemas con el manejo del protocolo. Presentación y salutación. Presentación es un problema para el maestro de ceremonia, que se le presenta muchas veces por falta de conocimiento protocolar. Y yo les voy a señalar las pautas exactas por lo cual el maestro de ceremonia no se puede equivocar. Y posteriormente, la salutación, que es el protocolo que hacen los leones cuando van a hacer uso de la palabra, algunos con autorización y otros sin autorización, uno que les corresponde y otro que no les corresponde, y eso lo vamos a enfocar directamente. Y nos vamos también entonces ya al protocolo más íntimo de clubes, distrito múltiple. Los espero todos el próximo jueves.